Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 11 de marzo de 2013. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven a través de laprensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del grupo Dutriz. 3 temas para la reflexión del inicio de la semana y el análisis que tiene que ver con la izquierda en América Latina tras la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En temas más locales, la evolución de la tregua entre pandillas, disminución de los homicidios y desde luego vamos a hablar también de reformas electorales que se están perfilando para las elecciones del 2 de febrero de 2014. Nos acompaña en nuestros estudios Juan Ramón Medrano, él es un reconocido analista político en nuestro país y también articulista de la prensa gráfica, es decir, es alguien de casa. Bienvenido Juan Ramón, un gusto. Gracias, un gusto estar con ustedes, William, y con la gente de la prensa gráfica, obviamente. Bueno, perfecto Juan Ramón, para comenzar en el tema central que tiene que ver con el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ya las consecuencias, hablaremos un poco quizás de lo doméstico, de cómo se ve lo que está pasando en Venezuela desde El Salvador, obviamente, pero sobre todo, cómo se ve las consecuencias de la muerte de Hugo Chávez para América Latina. Este día, por ejemplo, hemos visto declaraciones del expresidente de Cuba, Fidel Castro, diciendo que para Cuba fue una noticia muy dura, un golpe bastante fuerte. Reconoce por ahí que obviamente están ante la ausencia de uno de los aliados más importantes que ha tenido Cuba desde su existencia tras la revolución, desde luego. Entonces, pero bueno, hay como preocupaciones, ansiedades. ¿Cómo lo observa usted, Juan Ramón? Bueno, sin duda de que América Latina en general ha perdido un liderazgo fuerte, con un componente claramente anti-norteamericano, un caudillo, por supuesto, y que a pesar de ser un militar, a pesar de haber sido un militar, un coronel, también asumió una posición político-ideológica de izquierda con contenido social. Creo que eso es lo primero. O sea, que sí, a pesar de que todavía no era una doctrina muy bien depurada, el socialismo del siglo XXI sí es un planteamiento político de invertir en función social, de fortalecer la organización de la gente más necesitada y unificar a los países latinoamericanos en torno al ALBA. Creo que ese es un planteamiento clarísimo de parte de Chávez que fue posible por varias razones. Primero, por el carisma del hombre. O sea, él tenía bastante claras las ideas y tenía un liderazgo fuerte. Él se sentía muy cómodo ante las cámaras, muy cómodo en sus discursos, ¿verdad? Pero además, en segundo lugar, lo más importante en esto creo es que tenía el poder económico. Sin duda que para cualquier esfuerzo, para cualquier posibilidad de liderazgo latinoamericano, sobre todo cuando se trata de alguna manera confrontar con el liderazgo político, militar y económico de los Estados Unidos, se necesita también un liderazgo económico y en gran medida también político y militar fuerte. ¿Qué es lo que no tenía o qué es lo que nunca ha tenido Cuba, por ejemplo? Cuba, por supuesto, ha tenido un liderazgo fuertísimo, quizás el liderazgo más fuerte después de Martí, obviamente, y el liderazgo más fuerte de toda América Latina, sin duda, en la historia del movimiento revolucionario de izquierda del siglo XX y este siglo XXI, que es Fidel Castro. Claro. Es un ícono de la revolución en Latinoamérica. Sin embargo, le hacía falta, tal y como usted dice, el poder económico. Cuba, ¿verdad? Para mal de los cubanos y para bien de la derecha en América Latina, es una isla en todos los sentidos, o sea, una isla tanto a nivel político como económico mismo. Y obviamente durante todo el periodo de la Guerra Fría dependió en gran medida del apoyo económico de la ex Unión Soviética. Posteriormente ha estado dependiendo muchísimo del apoyo económico, sobre todo del petróleo, de parte de Chávez, y además del petróleo también de la posibilidad de ese intercambio, de que llegaran médicos, deportistas, etcétera, cubanos, hacia Venezuela, y esa relación muy fuerte, esa simbiosis que hubo entre Fidel Castro y Raúl Castro posteriormente y Hugo Chávez. La muerte de Hugo Chávez es sin duda un golpe para las perspectivas de desarrollo de la revolución cubana, pero también del mismo planteamiento de izquierda latinoamericana. De hecho, van a salir afectados a mediano y a largo plazo países como Cuba en inmediato, Nicaragua, que han sido muy favorecidos directamente, el FMLN en El Salvador y por supuesto también Correa, Evo Morales, la señora Kirchner, Rousseff y los demás países que de alguna manera están cercanos al ALBA. Juan Ramón, y esto al margen de que aún y cuándo pueda ser Nicolás Maduro quien gane la elección presidencial del 14 de abril,
efectivamente. Es decir, aún bajo ese escenario, ¿usted cree que habrá complicaciones? Yo creo que sí, aún bajo ese escenario. En el sentido siguiente, primero, porque el liderazgo de Maduro no va a tener ni cerca el carisma y la fuerza que tuvo el liderazgo de Hugo Chávez. Primero, no me cabe la menor duda de que primero tiene altísimas posibilidades de ganar Nicolás Maduro en las próximas elecciones de abril, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la reciente muerte de Hugo Chávez va a generar un voto póstumo. Pero además de eso, él de alguna manera heredó a Nicolás Maduro con sus palabras directamente como el siguiente presidente de Venezuela, su candidato presidencial. En ese sentido creo que va a ganar las elecciones el PSV, ¿verdad? Pero en segundo lugar, y creo que esto sí es bien importante, cómo va a manejar Maduro las contradicciones internas que sin duda Chávez, por su fuerte personalidad, sí logró manejar. O sea, ahí viene ya la gran duda. Van a lograr, como logró aquí el FMLN, por ejemplo, de manera muy interesante, hacer un liderazgo colectivo, y el FMLN incluso después de la muerte de Chafik, incluso ganó las elecciones con una decisión inteligente de llevar a Mauricio Funes, un foráneo como candidato que le sumó más de 500,000 de votos. Va a lograr eso Nicolás Maduro, hacer un liderazgo colectivo, unificar a Jagua, a Diosdado Cabello, a todos los liderazgos esos que le van a estar disputando de alguna manera el control o conducción del PSV, o va a confrontar y va a tener entonces ya desmembramientos y confrontación interna. Esa es la gran duda. Pero volvamos entonces en el análisis inicial, es decir, para América Latina, ¿cómo se perfila esto? Y si lo aterrizamos entonces, usted dice evidentemente que habrá consecuencias, aun cuando Maduro pueda ser el que gane la elección el 14 de abril. Pero bueno, aterricémoslo un poco a El Salvador. ¿Cómo impacta esto en las relaciones con el FMLN particularmente, lo que tiene que ver con todos los programas que se derivan de ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos? Claro, a nivel de Venezuela y a nivel latinoamericano, sin duda que el gobierno de Maduro, si gana las elecciones, va a ser un gobierno de transición hacia una nueva situación, chavismo sin Chávez, socialismo del siglo XXI sin su liderazgo principal. Ese va a ser realmente el gran reto del PSV. Ahora, en El Salvador, sin duda que desde el punto de vista moral, la muerte de Chávez es un golpe porque obviamente el liderazgo más importante de América Latina, que es Fidel Castro, ya él mismo renunció a la conducción por su edad, y el heredero de Fidel Castro natural, que era Hugo Chávez, pues también ha muerto bastante joven, por cierto. Entonces, a mediano y largo plazo va a haber una ausencia de liderazgo en el socialismo del siglo XXI y por lo tanto en el referente que el FMLN tiene desde el punto de vista político-ideológico. Ahora, en lo inmediato, la herencia que Hugo Chávez le pudo haber dejado al FMLN ya está, porque ya tiene los préstamos económicos, ya tiene un capital fuerte de Alba Petróleos, Alba Alimentos, Alba Medicina, Alba Transporte, todas las albas que se pueda ir construyendo. De hecho, es un capital emergente y un capital que compite con el gran capital de la derecha, para decirlo de alguna manera. Y a nivel político, si bien es cierto, no va a tener el efecto que va a tener en Venezuela de simpatía del electorado, sí va a tener un efecto todavía positivo la muerte de Hugo Chávez, por lo menos para la militancia del FMLN. Su militancia sí va a estar interesada de alguna manera en consolidar el voto de un FMLN prochavista y de alguna manera va a irradiar esa simpatía póstuma de Hugo Chávez en el FMLN. Bueno, interesante. Debo hacer una pausa, Juan Ramón. Cuando regresemos, justamente, cómo se plantea entonces a futuro el FMLN y sobre todo si... Cuando uno escucha declaraciones en la parte más doméstica, por ejemplo, cuando Roberto Lorenzana le decía, dijo hoy temprano en Twitter, en la cuenta oficial del FMLN, que Capriles mejor debía renunciar sabiendo de que prácticamente esa elección en Venezuela la ha ganado Maduro, anticipadamente. Bueno, hablamos de esos temas después de la pausa. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales.
Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, está con nosotros en nuestros estudios Juan Ramón Medrano, analista político y articulista de la prensa gráfica. Juan Ramón, le decía en el corte comercial, a partir de anoche en algún medio de comunicación en televisión ha aparecido un spot del FMLN, calzado ya por el FMLN, donde aparecen declaraciones de José Luis Merino, el principal dirigente del FMLN, de Salvador Sánchez Serén, el candidato presidencial del FMLN, declaraciones de supuestos beneficiarios, por ejemplo, de Alba Alimentos, de Alba Petróleos, expresándose su consternación, su dolor por la muerte de Hugo Chávez, y en medio salen declaraciones de Hugo Chávez, por ejemplo, hablando sobre la Operación Milagro y de otros proyectos más, o sea, declaraciones intercaladas. Interesante, y le decía en el corte comercial, se lo consulto un poco al aire, ¿qué significa esto? Porque en la pasada campaña de 2009, era la derecha o el Partido Arena en este caso en particular que colocaba a Chávez como en el centro de la campaña electoral. Pero hoy estamos viendo un fenómeno interesante, porque ahora no es la derecha la que está hablando más de esto, sino que es el FMLN, apropiándose un poco. ¿Será que lo están viendo en función de la correlación de ese sentimiento de solidaridad, o qué puede ser, Juan Ramón? Yo decía de que el voto póstumo tiene un enorme valor y hay altísimas posibilidades de que gane la elección Nicolás Maduro. No es que ya está seguro, como dice Lorenzano, y que ya debería retirarse Capriles Radonsky, sino que existen altas posibilidades, pero hasta que no voten en abril no vamos a ver cuál es el margen de fuerza que tiene uno y otra posición, porque prácticamente está dividida casi a la mitad Venezuela, ¿no? Obviamente Chávez ganó por alrededor de 11 puntos sobre Capriles, pero Capriles es todavía un candidato joven con mucha mayor capacidad de empatía, es un hombre muy bueno ante los medios, con un muy buen discurso, ¿verdad? Maduro indudablemente tiene menos capacidad, pero tiene la fuerza del voto póstumo de Chávez, pero además también la fuerza de las estructuras del aparato de Estado que están ahora en función de el PSV. Ahora, obviamente, una cosa era los spots del candidato Mauricio Funes, teniendo a la izquierda a Lula y a la derecha a Obama, que estaba diciendo yo voy a hacer un gobierno equilibrado con los amigos de El Salvador y sé que hay un montón de compatriotas en Estados Unidos que necesitan de una buena relación con Estados Unidos, pero también sé que hay posiciones de izquierda democrática que de alguna manera conviven con la empresa privada, como es el caso del gobierno de Lula. Una cosa es ese mensaje y otra cosa es el mensaje de vamos siempre por el socialismo del siglo XXI, estamos con Chávez en El Salvador. O sea, una cosa en Venezuela y otra cosa en El Salvador por parte del FMLN. Creo que esa es una estrategia muy peligrosa, puede ser un arma de doble filo. De hecho, en la campaña del 2009, 2008-2009, Arena utilizó la figura de Chávez en contra del FMLN, diciendo que Funes y el FMLN van a ser títeres del socialismo del siglo XXI. No pegó suficiente y Funes ganó. Ahora la campaña la podría hacer el FMLN de vamos con Chávez, pero esa campaña, insisto, le va a servir nada más para consolidar el voto duro. ¿Por qué? Porque el voto fluctuante, el voto pensante, ese voto incluso indeciso, que es mayoritariamente el voto de las grandes ciudades y sobre todo del área metropolitana de San Salvador, no es un voto chavista. De hecho, le demostró al FMLN que es un voto que mide hechos y no palabras. Las consecuencias fueron la pérdida de las alcaldías de, bueno, o sea, Pango y los Pangos mexicanos, etcétera. Entonces, en conclusión, el FMLN tiene que hacer mucho más que estar pensando en utilizar la muerte de Hugo Chávez para ganar simpatía. Creo que necesita más propuestas, creo que necesita mostrar más caras democráticas que de alguna manera compensen el error cometido de llevar a un candidato
duro interno, porque no le apostaron al voto fluctuante, sino que le apostaron al voto duro. Entonces, para ganar el otro voto, creo que no es la figura de Chávez, sin embargo, ellos sabrán lo que están haciendo. ¿Usted cree que el FMLN cometió un error al llevar a Sánchez Serén? No, yo creo que el FMLN estaba de alguna manera buscando consolidar sus estructuras internas y garantizar seguir como un partido fuerte de cara al 2019 y más allá. Y creo que al inicio tuvieron dudas de la posibilidad de ganar las elecciones con Sánchez Serén. De hecho, la mejor prueba es de que tuvieron que ponerle a Óscar Ortiz como un candidato que compense y que de alguna manera le sumó varios puntos y que ha equilibrado la expectativa del electorado entre Arena y el FMLN. Pero el FMLN se ha estancado, la ventaja que ha tenido es que Arena ha venido bajando. Pero vamos a ver si eso continúa, porque si continúa la situación, habría que ver cuál va a ser entonces el panorama ya con la tercera posición. Vamos a tocar esto más adelante, porque sí me interesa que hablemos más de la parte doméstica para que cerremos sobre lo que estábamos hablando al inicio del caso de Chávez y América Latina y las consecuencias para América Latina. Claro. Cerrando entonces sobre el caso de El Salvador, Juan Ramón, ¿usted no le ve consecuencias entonces en lo inmediato para el FMLN, sino a mediano o largo plazo? En términos de lo que tiene que ver con la parte financiera. Correcto. Y quizá como referente ideológico, ¿no? Las consecuencias inmediatas creo que son más positivas que negativas para el FMLN. De hecho, insisto, la muerte de Chávez le consolida el voto duro al FMLN. Los fondos que le han dado le permiten al FMLN invertir en función económica, función social y hasta en función política incluso, ¿verdad? Una cosa es que es de que lo está haciendo y otra cosa es de que legalmente no sea muy correcto, pero bueno, eso lo han hecho los partidos de gobierno tradicionalmente. Entonces, insisto, el FMLN tiene ahora las herramientas económicas, políticas e ideológicas en lo inmediato para poder hacer un buen planteamiento de cara a las elecciones del 2014. Ahora, si gana las elecciones, ¿verdad?, y gana Nicolás Maduro, pues tiene la posibilidad de continuidad durante este periodo. Pero si pierde Nicolás Maduro, sí pueden comenzar a tener problemas, en tanto que no se va a reciclar ese préstamo y esa relación económica que ahora es bastante fluida. O sea que habría que ver que de cara a los próximos 5 años, si gana Maduro, tendría todavía un poco de oxígeno, pero después, para el 2019 en adelante, o 2020, ya son 6 años de gobierno, después de las elecciones, sí habría que ver cuál va a ser el futuro del capital. Claro, si el FMLN logra de alguna manera hacer crecer este capital que ya tiene y ir pagando las deudas, pues puede ser un capital alternativo fuerte que compita con el gran capital salvadoreño. Juan Ramón, después del fin del conflicto armado en El Salvador en el 92, que obviamente hubo una participación directa del caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el apoyo al gobierno durante la guerra, no se había tenido tanta beligerancia política de un país, de un tercer país en El Salvador. Y estamos viendo ahora, pero el FMLN ha entrado en una relación muy fuerte con Venezuela. ¿Está dependiendo demasiado el FMLN entonces de lo que ocurre en Venezuela? Digo, en términos de lo que era antes se cuestionaba o se criticaba la autodeterminación de los pueblos. No vemos a Estados Unidos con un nivel hoy por hoy de tanta influencia como se puede estar observando en el caso del FMLN. Digo, abiertamente, por lo abiertamente menos, sí. o de una forma tan declarada, digamos, Estados Unidos respaldando al partido Arena, si fuera el partido con el que tiene más afinidad, digamos. Claro, no, efectivamente creo que el FMLN de alguna manera ha demostrado tener una clarísima inclinación por el socialismo del siglo XXI, necesitaba un referente político ideológico y lo encuentra en el socialismo del siglo XXI y un liderazgo también de referente que es en este caso Hugo Chávez. Insisto, para el presidente Funes y su gobierno, los referentes han sido Obama y Lula, y de hecho en la administración lo ha demostrado. O sea, no se plegó a Chávez. No así, el FMLN que sí ha tenido en el seno del partido, digamos, como dos tendencias. Una tendencia más cercana a Chávez y, digamos, más pragmática, y otra tendencia más cercana a Cuba, a Fidel, a Raúl, y, digamos, un poco más ideológica. Pero en la práctica, efectivamente, el FMLN no sé hasta dónde manteniendo su independencia, pero sí ha estado muy pegado al socialismo del siglo XXI, a una posición latinoamericanista que al fin y al cabo es parte del concepto ese de el proletarismo, o de la frase de proletarios de todo el mundo unidos en contra del capitalismo. O sea que es justificable desde el punto de vista político-lógico del FMLN un vínculo estrecho y fuerte con Venezuela, con Hugo Chávez y con el socialismo del siglo XXI. Bien, vamos a hacer otra pausa comercial, regresamos con más.
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, Juan Ramón, hablemos entonces de los temas ya domésticos. 2014, ¿cómo se perfila en términos de reformas electorales? La que hemos tenido más inmediata tiene que ver con los consejos plurales representativos. ¿Es una buena decisión esta? Yo creo que sí, yo creo que es una decisión tomada un poco tarde, pero a tiempo, ¿no? Siempre es bueno, siempre es importante. De hecho, solo en El Salvador no teníamos consejos plurales o integrados. Y esta, recuerdo yo, es una deuda que se comenzó a discutir desde el 94, cuando el doctor Rubén Zamora iba de candidato del FMLN y el doctor Armando Calderón Sol de candidato de Arena, y hicieron un acuerdo para democratizar el sistema electoral. Desde entonces está pendiente. De hecho, Arena, cuando estaba en el gobierno, no le interesaba democratizar el sistema electoral porque estaban muy cómodos con el control que tenían. Y luego el FMLN pues también se acomodó un poco con sus alcaldes. Claro, ahora con la presión ciudadana, con la presión del mismo Ejecutivo, con la presión de la Sala de lo Constitucional, pues se ha logrado hoy este acuerdo de los consejos integrados. Hablemos un poco de los consejos integrados, pero antes de eso quiero decir de que hay todavía varios otros aspectos que están pendientes, hay deudas todavía, una ley de partidos políticos. Eso es importante que se implemente todavía, porque tenemos todavía una ley de partidos. En la parte de implementación, desde luego, en la parte de implementación. En la parte de implementación. Pero en la parte de si qué tan incisiva es, si en efecto tiene dientes, como decíamos, en la parte financiera. Ya voy a entrar a eso. Ajá. La otra parte que hace falta es la despartidización del Tribunal Supremo Electoral y los demás órganos electorales. O sea, que no sean los partidos políticos juez y parte, sino que sea realmente la ciudadanía. Incluso el uso de los colores el día de las elecciones. En otros países no se utiliza ese tipo de campaña interna. Entonces, volviendo a la ley en sí, de hecho hace falta efectivamente que haya un poco de más control en el campo económico para los partidos políticos, y eso lo va a permitir una ley de partidos políticos. Ahora, en el campo estrictamente local, de hecho yo creo que la ley está bastante bien diseñada, porque al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, los legisladores pusieron una llamada cláusula de gobernabilidad, que implica de que independientemente de que gane con un voto el partido mayoritario, tiene la posibilidad de tener la mayoría del consejo, además del alcalde y el síndico. Es decir, que está garantizada la toma de decisiones y que no hay un bloqueo de parte de la oposición, no importa cuánto hayan sacado los demás partidos políticos. Ese era un temor bastante fundamentado en todos los partidos políticos, sin excepción, tal parece. O sea, que el temor a que una reforma en la integración de los consejos generara ingobernabilidad y al final lo que hiciera era entrampar la posibilidad de desarrollo en los consejos municipales. De hecho, ya existe ese problema en muchos consejos municipales. Actualmente, incluso el alcalde está solo, aislado, porque los concejales están viendo su interés estrictamente local. Y sobre todo cuando se divide el partido político, ¿no? Cuando el partido político ya no es unificado en torno a una sola línea política, pueden haber varias líneas en un mismo partido político, no digamos ya con diferentes partidos políticos. Pero la reforma de alguna forma está resolviendo esa parte, es decir, porque le da el 50% más uno, digamos, para tomar decisiones al alcalde. El alcalde siempre tendrá posibilidad de tomar decisiones. Eso es una primera cosa. Pero sí tendrá vigilancia interna, es decir, porque habrá representación. El otro punto es eso, lo que los legisladores dijeron en el dictamen es de que la composición del Consejo Municipales Plurales va a promover una mayor representatividad en el nivel local, va a fortalecer la democracia local en relación a transparencia, participación ciudadana, gobernabilidad democrática, despolarización de la sociedad, y además va a obligar a acuerdos y consensos políticos
locales. Creo que todo esto fue, digamos, lo que percibió el legislador de que va a buscar con las reformas electorales y la obligación de que haya consejos integrados. Por supuesto que un poco obligado, los diferentes partidos políticos van a tener que ponerse de acuerdo y el alcalde con su síndico van a tener que negociar internamente. Claro. Esto nos va a permitir entonces que además de que haya demanda, denuncia cuando haya malos manejos o cuando haya autoritarismo, también obliga a que los partidos políticos sean de alguna manera un poco más consecuentes con una posición democrática. ¿Por qué? Porque también de la misma manera que ellos van a hacer oposición en un municipio, van a hacer gobierno en otro municipio. Entonces eso nos va a llevar a tener cierto equilibrio, porque al fin y al cabo ya la responsabilidad no va a ser solo del alcalde y su partido mayoritario, ya no hay partido mayoritario en este caso, sino que va a ser responsabilidad de todos los partidos políticos porque todos van a estar cogobernando. Y creo que es interesante, es un gobierno, el nuestro, según la Constitución, republicano, democrático y representativo. Pues en torno a la democracia y a la representatividad, esto está abonando muchísimo. Sin duda que es un buen paso, tarde, insisto, pero a tiempo, un buen paso que nos va a permitir que, por ejemplo, los votos, hay lugares en donde, creo que hablaban de Zaragoza, en donde había ganado con 1.900 votos el CN, había sacado 1.800 el FMLN, 1.700 Arena. Se habló de un caso de Santa Cruz Michapa, por ejemplo, Jacqueline Rivera nos dijo la semana pasada ese ejemplo. Otro ejemplo también. Que es parecido al que está mencionando usted. Exactamente, entonces había una cantidad mayoritaria de votos mayor que la de los que ganaron, incluso que había quedado prácticamente inservible. Ahora esos votos ya no quedan inservibles, sino que tienen representatividad. Creo que eso es importante. Hay más democracia, va a haber más interés incluso de participación, incluso van a escoger mejor a sus candidatos a regidores para que representen bien, aunque no ganen la alcaldía, representen bien el Consejo Municipal a sus partidos. Creo que abona muchísimo la democracia, aparte de que también va a estar la otra parte, la parte de que van a haber algunos que van a tratar de bloquear el funcionamiento y van a hacer incluso denuncias hasta politiqueras. De todo vamos a tener, sin duda. Bueno, pero la experiencia indica en otros países que sí funcionan este tipo de estructuras. O sea, ese es el punto. De todas maneras, sí nos indica que ha funcionado y por lo tanto no debemos de temerle tampoco a futuras, por ejemplo, candidaturas independientes, a que los partidos políticos no participen en el tribunal y que haya una ley que realmente le cuente las costillas a los partidos de dónde provienen los fondos. Creo que todas esas cosas son propias de un país democrático, desarrollado, y yo diría que hay que felicitar a este gobierno porque ha permitido las condiciones a la actual Asamblea y también incluso a la Sala de lo Constitucional. Todos han contribuido a que vayamos democratizando el país. Esta es una buena muestra de que los acuerdos de paz funcionaron y de que este gobierno ha ido ampliando los espacios democráticos. Ahora, creo que es interesante aclarar que estamos hablando de casos de consejos municipales y que tendrá impacto en las elecciones de 2015, ¿no? 2014 la elección presidencial, 2015. Correcto. 2015 la elección de alcaldes y diputados. O sea que ya en inmediato, dentro de un par de años, va a tener efecto. Efectivamente, ahora que lo estaremos viendo entonces interesante porque lo estaremos viendo este efecto concreto en algunos municipios, particularmente aquellos donde, el caso de Arena, que ha gobernado antiguo Cuscatlán con Milagro Navas por 20 y pico de años y ha sido un consejo unificado del mismo partido. Ahora veremos en la composición de ese consejo gente ya del FMLN posiblemente, que es como la segunda fuerza política. En el otro caso del FMLN que ha gobernado otros municipios por muchos años también, Óscar Ortiz en Santa Tecla. Tendrá que tener ahí presencia del partido Arena, ¿no? Efectivamente, yo creo que ese es un elemento interesante. Vamos a ver y ojalá que los medios de comunicación tengan acceso cuando haya problemas. O sea, cuando hay un debate fuerte que tenga interés local y nacional, va a ser interesante, al igual que en la Asamblea Legislativa. Ahora los diputados se preparan un poco más, para no decir barrabasada, porque de alguna manera lo están filmando. Pues también ahí en los consejos municipales integrados, cuando hay un debate fuerte y que tenga mucho sustento, creo que ustedes, los medios de comunicación, van a poder estarnos informando más a la ciudadanía y no solamente a la localidad. De hecho, esto abona a que el ciudadano común y corriente se interese más por la política local y nacional y ayuda al final a que todos aprendamos un poco más. Pero bueno, entonces pasando ahora a la elección más inmediata, que es la del 2 de febrero de 2014, elección presidencial, Juan Ramón. La ley de partidos políticos, decíamos, hay un poco de preocupación en términos de que no tiene tanta efectividad en la capacidad que tiene de hincar el diente, digamos, sobre el tema financiero, de poder determinar quiénes son los principales donantes, de dónde viene ese dinero, etcétera, etcétera. Pero hay quienes sugieren, por ejemplo, que al menos se tiene una ley y que después se puede ir perfeccionando en el camino.
De hecho, hay tres cosas ahí fundamentales. Uno es la proveniencia de los fondos. Dos, el uso de las bandas de los medios de comunicación. Y tercero, bueno, la partidización, ¿verdad? O el uso de los mismos colores el día de las elecciones. Yo diría que en cuanto a lo primero, en cuanto a al uso de los colores, por ejemplo, sería interesante de que se lograra, de que el día de las elecciones por lo menos no hayan ese colorido y esos chalecos de los partidos políticos, sino que sea la sociedad civil la que de alguna manera organice, ¿verdad?, la participación electoral el día de las elecciones, ¿verdad? Y en general, los fondos, yo creo que sí es importante que los mismos partidos políticos se encarguen ellos de informar de dónde provienen, para que no haya duda, sobre todo en estos momentos en donde hay preocupación de que puedan haber fondos oscuros, de que lleguen incluso con dinero mal habido, incluso a tener demasiada influencia sobre un presidente de la República. Creo que eso es otra cosa también importantísima. Y la otra parte, el uso de los medios de comunicación. Los partidos que tienen más dinero hacen un uso intensísimo y los que no tienen o tienen menos prácticamente no aparecen. Entonces no es muy democrática la participación. Debería de haber entonces directamente de parte del mismo tribunal bandas obligadas de participación, espacios abiertos pagados por el tribunal para que haya participación de los partidos políticos. Y una última cosa, yo esperaría también que haya un debate presidencial o varios debates presidenciales entre los tres candidatos más fuertes, al igual que pasa allá en Estados Unidos, que me parece a mí que nos ayuda mucho a saber cuál es la propuesta de cada uno. Bueno, hablemos de encuestas, un poco cómo se perfila, sobre todo la encuesta de la semana pasada de LPG Datos, la Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica, en la que da algunas pinceladas ya de cómo se perfila esto para 2014, a un poquito menos de un año de la elección presidencial. Vamos a la pausa y regresamos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Juan Ramón, la encuesta del LPG Datos en la que se consultaba si las elecciones fueran el pasado domingo, que es el anterior inmediato que tenemos, o sea, el día de ayer, que era el que se estaba consultando, da ahí un poco de un margen de ventaja al partido Arena de 3.5 más o menos en el consolidado de votación para cada uno frente al FMLN. Un poco, ¿cómo lo observa estos datos usted frente a la elección de 2014, Juan Ramón? Bueno, de hecho, creo que hay una realidad, y es que el comportamiento de ambos partidos mayoritarios ha sido preocupante para unos y otros. Más preocupante para Arena, en tanto que el candidato Norman Quijano comenzó con alrededor de 20 puntos o más, de 20 puntos arriba del candidato del FMLN. Y en 2-3 meses... En la parte de imagen. En la parte de imagen. Y en 2-3 meses comenzó a bajar. Obviamente, a nivel de partidos políticos, tienen un voto duro más o menos similar. El punto está el candidato en sí. Y de hecho el FMLN tomó la decisión de llevar a Óscar Ortiz como un candidato a vicepresidente que le diera un plus. Y sumó varios puntos. Por eso han estado, en la encuesta anterior estaba un poquito arriba el FMLN de Arena, alrededor de 2 o 3 puntos también. Y ahora es al revés.
Arena también intentó hacer lo mismo con el caso de René Portillo Cuadra, llevar a alguien de la sociedad civil con una imagen joven, diferente, ante los dos candidatos que tienen mucha más edad, ¿no? Pero, insisto, estos son parches. ¿Por qué? Porque el candidato a presidente es decisivo de todas maneras, y esos son el candidato dirigente hueso duro del FMLN, Salvador Sánchez Serén, y el candidato militante hueso duro de Arena, Norman Quijano. Por lo tanto, no le apostaron al voto de la sociedad civil y abrieron una tremenda brecha a la posibilidad de que una tercera candidatura le apueste a esos votos que ahorita no están de alguna manera definidos, y es por eso que de alguna manera entiendo yo que se lanzó también Tony Saca a su participación. Insisto, creo que hay un error de cálculo al nada más lanzar un candidato que consolide el voto duro y no pensar en la posibilidad de ganarse el otro voto. Según la misma encuesta última de la prensa gráfica, para la gente es importantísimo el candidato, su mensaje. O sea, exacto. Son dos cosas fundamentales, igual o más importantes que el mismo partido político. Y ante eso creo que vamos a tener, sin duda, que en la campaña muchos spots. Intensa campaña de Arena y del FMLN, no sé, de parte de Tony Saca si va a tener también la capacidad económica de competir con estos dos gigantes a nivel estructural, pero a nivel de propuesta, a nivel de capacidad de comunicación, sí, no hay duda de que incluso le lleva ventaja, en tanto que él mismo ha dicho, bueno, yo ya tengo la experiencia, ya fui presidente, ¿verdad? Cometí errores, espero no cometerlos de nuevo y tengo esta propuesta. Empleo y más empleo y una serie de planteamientos. El resultado de la encuesta, Juan Ramón, que tiene que ver con la participación de Gana, que alcanza más o menos 7 puntos en la sumatoria, si acaso se le suma PES y CN, llega a 8 puntos. Claro, Tony Saca alcanza como 16 en imagen ya individual. Pero, ¿cómo se estaría mostrando eso para 2014? Es decir, ¿qué tanto puedan subir estos partidos? Lo que está claro ahora, uno pensaría es que habrá una segunda vuelta, porque ninguno de los partidos alcanza más de la mitad más uno, ¿no? Para poder ganar una elección presidencial en la primera. Eso parece que sí se va quedando bastante claro. Creo que lo más interesante es lo último que ha dicho William. Creo que lo más interesante es de que en las últimas elecciones, ¿verdad?, en las 4, hemos tenido a prácticamente 2 polos participando. Desde el 94, el FMLN se convirtió en el partido de oposición fuerte, la segunda fuerza, hasta el 2009, que logró ganar las elecciones con Mauricio Funes, un candidato foráneo. Entonces hemos tenido ahí 2 partidos, 2 propuestas, 2 posibilidades, una situación bastante polarizada, porque ambos vienen desde la guerra. Ahora la perspectiva es de que ante los candidatos internos de los 2 partidos se abre la brecha o la posibilidad de una tercera candidatura. Y todo apunta de que en las próximas encuestas es muy probable que tengamos alrededor del 30% de la preferencia electoral por Arena, alrededor del 30% de la preferencia electoral por el FMLN y alrededor del 30% de la preferencia electoral también por una tercera candidatura. Pero usted está hablando como candidatos. Digo porque como fuerza política implicaría que Gana o la unidad, como se le ha llamado en el caso de Tony Saca, alcance, cuadruplique quizás su votación. Entonces, yo creo que parece también un poco imposible. Yo creo es decir, que la unidad alcance, de los 3 partidos alcance de 8 puntos que tiene en este momento, llegar a hasta 30 más o menos, para que sean partes iguales. Yo creo que no, yo creo que efectivamente en este punto van a haber estrategias diferentes. La estrategia de Arena y del FMLN es apostarle a sus partidos, a su voto duro, porque el candidato no le suma mucho y en algunos casos hasta le resta. La estrategia de una tercera candidatura sería apostarle al candidato, e incluso, desde mi punto de vista, deberían de llevar una marca diferente, no CN, PES o Gana, sino que lo que han planteado, movimiento de unidad, y hacer una bandera que sea del movimiento de unidad, porque de alguna manera la desventaja de una tercera candidatura, que es no tener una estructura político-partidaria fuerte, se puede convertir en ventaja, en tanto que la sociedad civil tiene bastante dudas, tiene sentados en el banquillo de los acusados a todos los partidos políticos. Y eso puede convertirse entonces en ventaja. Hay un elemento que revela la encuesta del EPJ en términos de imagen de los candidatos, y es en el caso de Elías Antonio Saca, que aparece, no recuerdo el dato exacto, pero tenía algo así como
64, no recuerdo el dato exacto, pero bueno, pero sí muestra una disminución una vez que se perfila de la posibilidad de que él se lance como candidato, porque para entonces en la encuesta obviamente no se había lanzado oficialmente Tony Saca, pero sí se ve una disminución en términos de su imagen. Es decir, al entrar en la campaña también no implica que automáticamente todo es comenzar a subir, es decir, en la medida en que se deberá enfrentar al ataque del FMLN o del Partido Arena. De hecho, Roberto Lorenzana ha sido uno de los críticos muy fuertes en el FMLN hacia Elías Antonio Saca. No, de hecho, yo creo que entrar al ruedo político implica otro contexto. No es lo mismo ser posible candidato que ser candidato realmente. Y en ese debate, pues sin duda de que los tres van a tener ya sus fortalezas y sus debilidades. Yo esperaría la próxima encuesta de la prensa gráfica en donde ya participen los tres candidatos, ¿no? Como tal, donde participen Norman Quijano, Salvador Sánchez Serén y Elías Antonio Saca como candidatos. Tengo entendido que esta última encuesta fue hecha entre el 22 y el 25 y fue el 25 el lanzamiento del expresidente Saca. Entonces, en una próxima encuesta ahí vamos a medir si el entrar al ruedo político le resta o le suma posibilidades de ser competencia. De todas maneras, William, lo que yo sí, a mí me queda claro es una cosa. La participación de una tercera opción, en este caso de Elías Antonio Saca, en las elecciones, uno obliga a una segunda vuelta. Porque independientemente de que sea la tercera fuerza, va a obligar a que nadie saque la mitad más uno de los votos. Y en ese escenario, si es tercera fuerza, pues por lo menos va a tener la posibilidad de negociar en una segunda vuelta con uno de los dos que pueda ganar. Y si es segunda o primera fuerza, tiene altísimas posibilidades de ganar las elecciones. Vamos a la pausa cuando regresemos, pero ¿acaso no será que el candidato Saca estará más apostando también a convertirse en una especie digamos, a generar una especie de cogobierno en lo que viene, tanto para el FMLN o para Arena, estar ahí presente y en el que tenga que tomar decisiones, estar dentro de un gobierno que se pueda configurar? Le dejo plantear el interrogante, vamos a la pausa. Correcto. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Juan Ramón, le dejaba plantear la interrogante en el segmento pasado, si no es que acaso en el planteamiento del candidato Saca pueda estar pensando más bien quizás no ganar una elección presidencial, pero estar ahí presente en la medida en que es suficientemente fuerte para establecer una especie de cogobierno, es decir, que el que gane una elección presidencial en 2014 se ve obligado a establecer ese cogobierno, justamente, a poder entrar en acuerdos con esta fuerza política, o se pueda perfilar una segunda vuelta entre FMLN y Arena, sin la posibilidad de que también una tercera opción signifique una especie de cuña electoral. Sí, de hecho, en ese escenario, la simple participación de Tony Saca y una tercera opción o un movimiento de unidad ya le da la posibilidad de ganar. Primero obliga a una segunda vuelta, ¿verdad? Y el hecho de obligar a una segunda vuelta le puede permitir buscar algún acuerdo con uno de los dos extremos. Pero la segunda vuelta, perdone Juan Ramón, la segunda vuelta no está marcada aún sin la participación de Saca. No, yo creo que no. Yo creo que sin la participación de Saca, como es simplemente la mitad más uno de los votos la que permite ganar,
si no participaba una tercera fuerza, la posibilidad de que ganara uno de los dos era altísima, ya sea que Arena dejara de caer y se recuperara, o que el FMLN se mantuviera y Arena siguiera cayendo, la posibilidad de que uno de los dos ganara en primera vuelta incluso era bien alta. Partiendo de si tomamos el porcentaje de 8 puntos que estaría marcando la encuesta del LPG Datos, si partimos entonces que esos 8 puntos se pueden inclinar en un momento determinado hacia alguna de las fuerzas o se distribuyen. Exactamente, el punto, William, es esto. Si queda en tercer lugar Tony Saca, él puede buscar un acuerdo para ayudar a ganar a Arena o al FMLN. El FMLN no va a buscar un acuerdo con Arena en ninguno de los escenarios. Entonces, pero si queda en un segundo o en un primer lugar Tony Saca, en ese escenario él puede perfectamente o hacer un acuerdo o simplemente, porque no se ponen de acuerdo Arena y el FMLN, ganar los votos de uno o de otro en la competencia. En concreto, si compiten Tony Saca y Norman Quijano, los votos del FMLN, una buena parte no van a ir a votar, pero la otra parte, la fluctuante, puede votar por Tony Saca y no por Arena. Y si la competencia es Tony Saca versus FMLN, pues los votos de Arena no van a votar por el FMLN, no es que la mayoría va a votar por Tony Saca o no va a ir a votar. Conclusión, tiene altísimas posibilidades de ganar en una segunda vuelta, sea primero o segundo lugar Tony Saca, y si queda tercer lugar, ya lo dijimos, pues tiene el escenario y la posibilidad de ser el fiel de la balanza, el que de alguna manera ayuda a que gane una de las dos extremas. ¿A Tony Saca le podría resultar tan fácil entrar en un acuerdo de conversación, negociación, lo que sea, con Arena o con el FMLN? Fácil no, pero sin duda de que su posición, incluso en el discurso de lanzamiento que dijo, bueno, yo no tengo enemigos, hay adversarios políticos, no voy a entrar en una sesión de ataques y confrontación, sino que de acuerdo, y dijo, yo le tiendo la mano a mis adversarios, yo quiero buscar un acuerdo con ambos, con Arena y con el FMLN. Creo que ese discurso, que es bastante bien pensado, creo que es un discurso inteligente, le permite a él decir, no tengo enemigos, ni en Arena ni en el FMLN. Y obviamente los partidos políticos mayoritarios están viendo en él a alguien que les puede generar problemas. Como usted dijo, una cuña que puede ser negativa para el que vaya arriba, ya sea para Arena o para el FMLN. Y en ese escenario, ¿quién puede estar más cómodo? ¿Sería el FMLN o Arena? Digo en términos de decir, bueno, para el caso del FMLN, desde luego que uno pensaría puede estar más cómodo, porque dice, la participación de Tony Saca, quien más resta votos es al partido Arena, no necesariamente al FMLN, entonces que participe, aunque hemos visto las últimas declaraciones de Roberto Lorenzana, volviendo a Roberto, de la semana pasada, donde ha estado muy incisivo también con el caso de Tony Saca. No, de hecho, lo primero que uno podría decir, no, es que lo que pasa es que en este escenario, Tony Saca, quien le quita votos es a Arena, por lo tanto, exacto, obliga a una segunda vuelta y va a favorecer a que gane el FMLN. Bueno, pero ese es un escenario, el escenario en el que Arena y el FMLN van compitiendo parejos y la tercera opción no cobra fuerza. Pero en un caso hipotético de que la tercera opción se convierta en una segunda o una primera fuerza y que la competencia se perfile como Arena tercer lugar y FMLN y Tony Saca como primero y segundo lugar, en ese escenario el afectado sería entonces al final el FMLN. O sea que no las tiene todas consigo ni Arena ni el Frente. De ahí que ambos lo van a atacar, ambos van a tratar de sacarlo del juego político. ¿Por qué? Porque en estas 4 elecciones anteriores ambos han estado muy cómodos. En el caso de que Arena ganaba las elecciones y el FMLN como oposición, ya sabían que tenían una parte del pastel unos y otros a nivel legislativo, a nivel judicial, a nivel local. Pero ahora la posibilidad de un tercero en discordia como que los pone incómodos a ambos. Por supuesto que en lo inmediato parecía que afecta más a Arena, pero a largo plazo podría terminar afectando al FMLN. O sea, ¿no ve entonces cómodo el FMLN con no lo veo cómodo, si no estarían ya atacándolo de manera cada vez más fuerte, y en la medida en que si Arena no levanta cabeza, incluso tiende a descomponerse, la posibilidad de que el ataque va a ser frontal directo contra Tony Saca y el movimiento de unidad de parte del FMLN, lo vamos a ver en firme en los próximos meses, cuando las cosas se vayan perfilando claramente. Perfecto. Bueno, creo que todavía nos quedan unos minutos. Dejamos un tema pendiente de último que tiene que ver más con la parte de la seguridad en el país, tregua entre pandillas. Hemos visto el día de ayer en las imágenes una segunda entrega de armas de parte de los pandilleros. Esto ha ocurrido en uno de los municipios declarados santuario en este país, o municipio libre de violencia. Y en medio de esto, lo que ocurrió también con el asesinato de uno de los asistentes del Padre Toño, de un pandillero activo. ¿Qué estamos viviendo en la parte de
de seguridad, Juan Ramón. Bueno, comenzando por lo último, tengo entendido que el padre Toño, e incluso el asesinato de una de las gentes cercanas a él, lo llevó a reaccionar positivamente, a decir, no, yo también entro a la tregua para que de alguna manera no me afecten a mi gente. ¿O lo habrá presionado? Y es decir, puede ser una presión positiva o una presión negativa. Positiva en tanto a él caer en la cuenta de que estar en contra de esa tregua genera más muertes. Estar a favor de la tregua disminuye las muertes. De hecho, los números lo han dicho claramente, ¿no? La disminución es brutal. sí, O sea, que es la parte irrebatible. Es la parte irrebatible de ser una de las ciudades más violentas del mundo, hemos pasado a estar allá en 20 o más abajo lugares. La gran pregunta es esto: primero, sostenible, y segundo, es probable ir sacando a los pandilleros de las pandillas e ir desmontando el fenómeno de las pandillas. Ese es el gran reto. ¿Por qué? Porque pandilleros pueden haber 50, 60 mil y familiares de ellos pueden haber 200.000. Entonces este es un fenómeno social, ya no solamente un fenómeno estrictamente delictivo, y no hay que verlo nada más con un sentido represivo. No, hay que buscar otras alternativas. De hecho, en los mismos Estados Unidos hay acciones que tienden a hacer eso, una especie de tregua entre las pandillas en lugares determinados como Nueva York, Washington y otros puntos en donde las autoridades tienen que ver para evitar que se maten entre sí y que baje un poco la delincuencia. Ahora, el punto aquí está en cómo la sociedad civil, cómo el gobierno, cómo las iglesias, las universidades, cómo la sociedad en general participa para ir sacando a los pandilleros de la delincuencia, y cómo también estos municipios llamados santuarios de mala manera, o municipios de paz, como se les quiera llamar, estos municipios realmente van de alguna manera evitando que nuestros niños y jóvenes caigan en las redes de los pandilleros, y los rescatamos con programas concretos sociales, deportivos, ideológicos, políticos, religiosos, como usted quiera, pero que nuestros jóvenes sean orientados a no entrar a la pandilla, y entonces se le quite el agua al pez, que es la posibilidad de que estén reclutando jóvenes y niños los pandilleros. ¿Y esta tregua, Juan Ramón, no podría utilizarse finalmente como una especie de chantaje en términos ya más electorales o políticos, de decir, bueno, miren, lo más probable es que si no continuamos nosotros gobernando este país, esa tregua se va a caer o vamos a volver a la cantidad de asesinatos que tenía en el pasado? ¿Habría esa posibilidad o no? Bueno, de hecho, de alguna manera Douglas Farah lo plantea como tal, ¿no? en su investigación, que ha sido adversada por muchos otros. Yo creo que efectivamente las pandillas son un fenómeno, insisto, social, económico, político y delincuencial tan fuerte que de él ha dependido que suban o bajen las cantidades de muertes en El Salvador. Desde ese punto de vista, no sería extraño que ellos también traten de negociar. Obviamente eso va a depender del nivel o del lugar que se le dé de parte del gobierno y de parte de los mismos partidos políticos y de parte de la sociedad en general. De decirles, señores, ustedes son un fenómeno que está fuera de la ley, les vamos a permitir que estén dentro de la ley, dentro de la sociedad, pero sin darles ninguna prerrogativa política ni de otro tipo, sino que permitirles lo que a un ciudadano común y corriente le puede permitir. Dejen de delinquir y se les va a permitir que trabajen sanamente en el país, que creo que debe ser la posición correcta de parte de las autoridades y de parte de todas las fuerzas políticas. Cierro con una pregunta: ¿se está convirtiendo esto en un proceso, se está institucionalizando este proceso, que es la parte más sensible de todo esto? ¿Hasta qué punto esto se convierte en un proceso que sea sostenible? Que eso sería a partir de que se vaya institucionalizando. No, de hecho, ya logró durar un año. Todo el mundo le auguraba que se iba a morir en meses, ¿verdad? Y creo que eso es una muestra de que sí tiene perspectiva, sí tiene posibilidades. Obviamente se necesita que ahora entre de lleno el gobierno, que entre de lleno la empresa privada y que entremos de lleno todos a darles el espacio que se merecen los muchachos que están en las pandillas y que se salen de ellas, que quieren realmente ser parte de la sociedad civil sana y no delincuencial. En la medida en que se logre encontrar esa propuesta de fuentes de trabajo, educación, participación ciudadana, es decir, que se les dé un espacio que se merecen los jóvenes que han sido marginados, porque la mayoría de los que están en las pandillas son jóvenes marginados. En la medida en que se logre integrarte a la sociedad civil, pues en esa medida vamos a ir logrando desmontar a las pandillas, pero ese es el reto es el diseño que tiene que hacer el gobierno,
el Monseñor Colindre, Mijango y toda esa nueva comisión que se ha formado con empresarios incluidos, el diseño que van a hacer para desmontar las pandillas. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, Juan Ramón. Gracias a usted, William. Es un gusto. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana. Nos acompaña en nuestros estudios Jorge Velado, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena. Nos vemos entonces con esta interesante entrevista.